Buenos días, bienvenidos al webinar en directo de IESMAD sobre tecnología endoscópica inline de nuestro socio alemán SOPAT. Hoy nuestro presentador va a ser Íñigo Zavalía, que es nuestro jefe de producto de toda la gama SOPAT de IESMAD, quien impartirá este próximo webinar. En él hoy hablaremos de las soluciones para la determinación del tamaño de partículas en línea. El webinar tendrá una duración aproximadamente de unos 35 minutos, donde si tienen alguna duda pueden escribir en el chat habilitado aquí abajo a la derecha que les aparecerá en pantalla e Íñigo contestará todas las preguntas que tengan al final de la presentación. Durante este tiempo pueden ir escribiendo, las preguntas todas se contestarán al final. Muchas gracias por la asistencia en el día de hoy. También les comentamos, después del webinar, la presentación que va a impartir Íñigo se las haremos llegar para que la tengan todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia y le doy ya paso a Íñigo. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por asistir a nuestro webinar de SOPAT. En él vamos a tratar, de la principal característica que tiene este tipo de dispositivos a la hora de determinar el tamaño de partículas en línea y las ventajas que puede aportar el controlar de manera continua las partículas para optimizar los procesos y cualquier proceso industrial. A modo de introducción, IESMAD somos una empresa que ofrecemos soluciones de caracterización física de materiales desde el punto de vista de tamaño de partículas, hablando tamaño nano o micro, concentración, potencial Z, conductividad térmica, microscopía electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos ampliando nuestras soluciones desde el punto de vista de equipos de proceso. Y en ese caso, pues sí que vamos a hablar hoy de la línea de productos SOPAT para el control de tamaño de partículas en línea. También ofrecemos soluciones de análisis de muestras en nuestro laboratorio de aplicaciones y soluciones en cuanto al suministro de consumibles de lo que son equipos fuera de Malvern Analytical y PMS, principalmente enfocados en la microscopía electrónica. Bueno, vamos a hacer una introducción de la tecnología SOPAT. Como hemos comentado, la tecnología SOPAT es una tecnología de microscopía endoscópica. Básicamente lo que vamos a hacer es captar imágenes de lo que está circulando en nuestro proceso. Vamos a analizar estas imágenes en base a unos algoritmos matemáticos que vamos a desarrollar y en base a estos algoritmos pues vamos a poder determinar la distribución del tamaño de partículas y en base a esta distribución vamos a poder determinar otros parámetros asociados en cuanto a lo que es el tamaño de partículas. Vamos a hablar de la característica de la partícula, cómo determina los sistemas SOPAT el tamaño de partículas. Hablaremos del diámetro de Feret. Vamos a ver la gama de sondas SOPAT que tenemos ahora mismo en cuanto a las soluciones que podemos aportar desde el punto de vista de sondas específicas por rango de tamaño de partículas, tanto para zonas ATEX como no ATEX. Vamos a ver los distintos accesorios que tiene este tipo de dispositivos SOPAT para poder visualizar o tener una imagen mejor o mejorar las imágenes para poder determinar el tamaño de partículas, qué tipo de conectores podemos utilizar a la hora de poner las sondas SOPAT dentro de los procesos, sea dentro de un reactor o dentro de una tubería, qué tipo de comunicación podemos emplear para este tipo de dispositivos. Hablaremos en concreto de 4 aplicaciones y finalizaremos con una diapositiva de los distintos clientes que están utilizando esta tecnología. Desde el punto de vista de qué es una sonda SOPAT, pues la tenemos aquí dibujada. Es una sonda, un microscopio endoscópico que iría en la zona que estoy indicando aquí. Y luego tenemos un vástago, que es el que va insertado dentro de, en este caso, un reactor o dentro de una tubería por la que circula el producto que tenemos interés en analizar. En base a estas imágenes que va captando, que las tenemos aquí, vamos a ir captando imágenes
a distintos tiempos, dependiendo del flujo que tengamos dentro del proceso, dependiendo de la concentración que tengamos de partículas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a desarrollar unos algoritmos que veríamos aquí y en base a estos algoritmos vamos a poder determinar el tamaño de partículas, la distribución, vamos a poder diferenciar si tenemos distintos tipos de partículas dentro del proceso, como podéis ver en estas imágenes, y en base a estas imágenes pues podremos determinar la distribución del tamaño de partículas a lo largo del tiempo y en base a esta distribución de tamaño de partículas pues podemos determinar, como en este caso, la circularidad de las partículas. Podemos determinar otra serie de parámetros asociados a esta distribución del tamaño de partículas. Con lo cual, ¿para qué nos sirve tener una sonda de proceso? Bueno, principalmente optimizar el proceso, propiamente dicho, de manera que podemos controlar el tamaño de partículas al que queremos llegar. Podemos hacer un control de calidad en línea o es una técnica. El tener un equipo de proceso no afecta en que tengamos que tener un equipo de laboratorio para contrastar estos resultados. Lo que nos va a dar un equipo de proceso es una tendencia en cuanto a la distribución, en este caso, del tamaño de partículas, que luego podemos contrastar con el equipo de laboratorio. Bueno, ¿qué ventajas tiene el tener un equipo en línea? Bueno, principalmente, lo que vamos a tener es una eficiencia de tiempo. No vamos a tener que hacer ningún tipo de dilución porque vamos a medir propiamente en el proceso. No vamos a tener que tener una persona específica que vaya a recoger la muestra cada cierto tiempo, la lleve al laboratorio y el laboratorio pueda realizar la determinación con cualquiera de las técnicas por difracción láser, DLS, etcétera, para determinar el tamaño de partículas. Con lo cual, el factor humano o el error que puede provocar el coger la muestra, llevarla al laboratorio, analizarla, lo vamos a evitar. Y vamos a tener los resultados en el propio instante en el que se está produciendo. No va a haber un retraso desde que cogemos la muestra, la llevamos al laboratorio y la analizamos, que pueden pasar horas desde el tiempo de recogida hasta que se analizan. De manera objetiva, pues mejoramos también la exactitud de la medida, porque la estamos haciendo de manera en línea, y podemos comparar con métodos de laboratorio. Siempre existe la posibilidad de hacer una correlación entre los resultados obtenidos con la sonda SOPAD, que son por imagen, con respecto a los resultados que podemos obtener en el laboratorio con otras técnicas, como puede ser la difracción láser. Y, por otro lado, pues también ganamos tiempo en cuanto a tener el resultado. En esta gráfica que tenemos en la parte inferior, correspondería a un procedimiento para la obtención de perlas cerámicas, en la que vamos viendo que tenemos un proceso cíclico y en el que en los puntos verdes vamos a tener determinaciones de manera manual. Hemos cogido una muestra, se ha llevado al laboratorio y se ha analizado. Pero quizás cuando hemos cogido esta primera muestra, que estaba en condiciones óptimas para el proceso propiamente dicho, igual el análisis en el laboratorio lo hemos realizado una hora después, con lo cual seguramente cuando vayamos a sacar estas perlas de cerámicas fuera del proceso ya no estarán en condiciones óptimas. Y ya para finalizar esta diapositiva, pues veremos las ventajas en cuanto a tiempo. Cuando trabajamos de manera offline, lo que requiere es que un operario recoja una muestra, la lleve al laboratorio y el laboratorio analice con el consiguiente retraso. Vamos a tener la posibilidad de hacerlo online. Online quiere decir que vamos a tener un sensor cerca de la zona de muestreo, de manera que nosotros tendremos que sacar la muestra de nuestro proceso y llevarla al sensor. Ganaremos tiempo, pero siempre va a haber un retardo con respecto a la determinación. Vamos a poder hacer una medida online. Online es que, por la razón que sea, no vamos a poder medir en el propio proceso, sino que vamos a tener que sacar una muestra en bypass y lo que vamos a medir es la muestra en el propio bypass. Luego del bypass podemos devolver la muestra al proceso o podríamos desechar la muestra propiamente dicha. Y vamos a tener la muestra o la determinación inline, que es lo que realizan normalmente las sondas SOPAD, de manera que nosotros vamos a tener el sensor introducido dentro del reactor o dentro de la tubería y vamos a poder determinar el tamaño de partículas en el momento. Bueno,
¿En qué se basa SOPAD para determinar el tamaño de partículas? Bueno, principalmente se basa en utilizar proyecciones de partículas en 3 dimensiones, pero enfocadas en el plano, en 2 dimensiones. De esta manera, una vez que tenemos ya la imagen en 2 dimensiones de la partícula, el sistema se basa en el diámetro de Ferret. De manera que lo que vamos a tener son 2 rectas paralelas tangentes a la muestra que nos va a poder determinar este diámetro de Ferret. Vamos a poder determinar el diámetro mínimo de Ferret, el diámetro máximo de Ferret y el diámetro medio de Ferret. Y en base a estos diámetros calculados vamos a poder dar información de la distribución de tamaño de partículas en distintos momentos. Esta distribución de tamaño de partículas estará basada en números, en volumen, aunque también podemos dar información en longitud o en área, si fuera posible. Por otro lado, bueno, pues los percentiles habituales en los que solemos dar la determinación del tamaño de partículas suele ser 10, 50 y 90%. En este caso también vamos a dar información de percentiles de 1, 5, 95 y 99%. Y por otro lado, pues aparte de cuando trabajamos con partículas que no son esféricas, vamos a poder hacer una relación de estas partículas no esféricas con respecto a la relación de aspecto, que veremos a continuación, y a la circularidad. Como hemos comentado anteriormente, el diámetro de Ferret se basa en proyecciones de partículas tridimensionales en 2 dimensiones, en el plano. En base a esto, lo que vamos a tener es la dimensión más grande, serían 2 rectas paralelas tangenciales, como tenemos estas 2 rectas rojas, y la longitud máxima correspondería al diámetro máximo de Ferret. En el caso de las líneas verdes, lo que vamos a tener son 2 líneas tangenciales paralelas entre sí, y la distancia de estas 2 rectas paralelas nos van a dar el diámetro mínimo de Ferret. La relación entre el diámetro mínimo de Ferret y el máximo de Ferret nos daría la relación de aspecto. Por otro lado, en base a esta información que podemos obtener en base al diámetro de Ferret, pues podemos calcular también lo que sería la circularidad. La circularidad como una relación entre el diámetro equivalente del área, que sería el valor o el diámetro de una partícula esférica que tiene el mismo área que la partícula irregular, con respecto al diámetro equivalente al perímetro, que correspondería al diámetro de una partícula esférica con el mismo perímetro que la partícula irregular. Vamos a entrar en detalle en cada una de las gamas de soluciones SOPAD que tenemos en el mercado. Bueno, tendríamos sondas para rangos microscópicos, que podemos ir desde bajas micras, desde 0,5 micras en concreto, en adelante. Tenemos sondas mesoscópicas, sondas especiales, sondas específicas para aplicaciones concretas, como puede ser la sonda Chocoscope y la Microbubble, y sondas macroscópicas, como puede ser la InView, que utilizamos para determinar el tamaño de partículas que circulan en cinta. Bueno, la principal característica de cada una de las sondas sería, digamos, el rango de medida de cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de la MM2, tenemos un rango de medida que va desde 0,5 hasta 75 micras. Y para cada una de las sondas vamos a tener distinto rango de medida. Importante también a la hora de poder determinar qué tipo de sonda tenemos que utilizar en cada uno de los procesos sería tener constancia del rango de tamaño de partículas que tenemos en nuestro proceso, si esta sonda va a ir insertada en un proceso para zona ATEX o no ATEX, qué presión tenemos dentro del proceso y a qué temperatura estamos trabajando, cuál es la temperatura ambiente, la humedad que tenemos en nuestro ambiente, el tipo de iluminación que vamos a necesitar. Utilizaremos distintos tipos de reflectores, depende de la iluminación que tengamos dentro de la tubería. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos dentro del proceso? Pues cuál es el pH, cuál es el material para poder determinar qué material de la sonda necesitamos. Si hay que tener un factor de dilución, normalmente cuando trabajamos dentro del proceso no sería necesario este factor de dilución. ¿Cuál es la velocidad del proceso? ¿Cuál es el flujo dentro de la tubería? Y si las partículas tienen algún color determinado. Y en base a eso, pues definiremos cuál es la sonda idónea para cada uno de nuestros procesos. Por otro lado, tendríamos el mismo rango de sondas SOPAD
pero para zona ATEX. Bueno, en este caso tendríamos las ondas mesoscópicas y las macroscópicas. La MM2 y las ondas específicas Chocoscope y la Microbubble no las tendríamos específicas para zonas ATEX. En concreto, la sonda SOPAT MM2 es una sonda de transmisión microscópica. Transmisión es porque tenemos la sonda de medida, la sonda de emisión y la de medida en distintas zonas. Con lo cual, lo que estamos haciendo es transmitir la luz de un sitio a otro y en la zona opuesta es donde vamos a tener la zona donde el sistema ya determina el tamaño de partículas, etcétera, etcétera. Con un campo de visión de 170 micras, el rango de presión iría de 0,5 a 3 bares, tiene cámara a color, IP65, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de sondas se suele utilizar en procesos biológicos, en emulsiones densas y en suspensiones opacas. En cuanto a las ondas de 12 milímetros hace referencia al diámetro del vástago que va insertado dentro de tubería, pues tendríamos sondas que la longitud de la sonda estándar es de 320 milímetros. Hay de distintas longitudes dependiendo del diámetro de la tubería donde va a ir insertado la sonda. Es compatible con bridas Ceramat. Estas bridas son unas bridas que nos permiten la automatización de sacar la sonda dentro de lo que sería la tubería y hacer limpiezas de manera automática. Tenemos diferentes materiales disponibles dependiendo de las condiciones que tengamos dentro del proceso, dependiendo de las condiciones de pH, de acidez y demás. Tenemos un rango de presión que iría desde 0,01 a 320 bares, rango de temperatura desde -10 a 450 grados y con protección IP65 y posibilidad de IP68. Aplicaciones concretas para este tipo de sondas sería la cristalización, granulación, en aplicaciones de emulsiones, suspensiones y lodos, en aplicaciones de polimerización y fermentación y en otras aplicaciones como puede ser la flotación, formación de espumas y molienda. Tenemos una de las sondas específicas que sería para el control de tamaño de burbujas, que sería la Microbubble. En este caso, pues como vemos en este ejemplo que tenemos a continuación, lo que vemos es que a medida que va disminuyendo el número de partículas, va aumentando el tamaño de estas partículas, ¿vale? Iría relacionado. En este caso tenemos un rango que va desde 9 a 1100 micras, con una longitud de sonda de 220 milímetros, con el material de acero inoxidable, rango de presión iría de 0,01 a 10 bares y temperatura de -10 a 130 grados. Aplicaciones específicas que tenemos, bueno, serían la generación de espumas, principalmente, como hemos comentado, es una sonda específica para ver el tamaño de burbujas, microburbujas, en aplicaciones de espumas de poliuretano y en aplicaciones de alimentación como puede ser bebidas gaseosas, café, cremas, etcétera, etcétera. Tenemos a la sonda Chocoscope, que es una sonda específica para aplicaciones de desarrollo de fabricación de chocolates. En este caso, pues lo que tenemos es una sonda que va desde un rango de 2 a 320 micras, con una longitud de sonda de 220 milímetros, rango de presión de 0,01 a 10 bares, rango de temperatura de -10 a 130 grados. Comentaros que esta sonda la tenemos disponible en nuestro laboratorio de aplicaciones por si en algún momento necesitáis hacer alguna prueba con las muestras que tenéis. Aunque es una sonda específica para muestras de chocolate, la podemos utilizar para hacer distintas pruebas en otro tipo de aplicaciones. Habría que ver cuál es el rango de tamaño de partículas, como hemos comentado, y cuáles son las condiciones del proceso. Pero en un principio, para hacer una primera determinación, podríamos utilizar la sonda. Aquí tenemos distintas aplicaciones en tema de chocolates, tema de licores, en tema de chocolate con leche o en aplicaciones de chocolates en los que tenemos algún tipo de fruto seco. Tenemos las sondas de 20 milímetros, como hemos comentado anteriormente, harían referencia al diámetro del vástago que va insertado dentro de tubería. En este caso tenemos rango de medición que va de 30 a 7700 micras, con un campo de visión de 18 milímetros, una longitud estándar, aunque tenemos otras opciones de 120 milímetros, rango de presión de 0,01 a 250 bares y el rango de temperatura desde -10 a 450.
En este caso, este tipo de sondas la utilizamos en aplicaciones como granulación, flotación, columnas de burbujas, sabiendo que tenemos que tener este rango de medición dentro de lo que sería el proceso. Y luego, por último, tenemos la sonda InView, que como hemos comentado anteriormente, es una sonda específica que esta no iría conectada dentro de tubería, sino que iría dentro de un proceso como cintas transportadoras o rampas. En este caso, lo que colocamos es la sonda SOPAD a una cierta longitud de la cinta transportadora y vamos captando imágenes de la cinta en movimiento, de manera que vamos a poder ir determinando la distribución del tamaño de partículas en la cinta. El rango de medida iría de 50 a 50.000 micras, sonda de acero inoxidable también. La cámara es a color, con protección IP52 y el rango de temperatura en este caso es más corto que en otras aplicaciones y ya es de 0 a 50 grados. Tenemos versión ATEX de esta sonda y iría con una brida para evitar una brida específica para evitar que se depositen incrustaciones en la sonda de medida. Vamos a ver a continuación los distintos accesorios que tenemos. Ya hemos comentado, al final la determinación con sonda SOPAD se basa en imágenes, con lo cual es muy importante la luz que tenemos dentro del proceso para captar estas imágenes. De manera que vamos a tener sondas que funcionan por reflexión, quiere decir, emitimos una luz y rebota contra las partículas que tenemos presentes y determinamos el tamaño de partículas en base a esta reflexión. Vamos a tener sondas que trabajan por transflexión, en la que vamos a tener un espejo que puede ser de teflón o de radón y en base a este tipo de espejos pues vamos a poder determinar el tamaño de partículas o vamos a tener sondas, como hemos comentado, la MM2 que trabaja por transmisión. Vamos a ver qué tipo de recambios o el recambio para el tubo de protección, el vástago que va conectado dentro de la sonda. Vamos a ver qué tipo de conectores tenemos para poder conectar la sonda SOPAD a cualquiera de los procesos en los que vayamos a trabajar. Vamos a ver qué tipo de soluciones tenemos para hacer limpiezas de manera automática, sea dentro del proceso o sea fuera del proceso, con sondas o con un raco retráctil como puede ser el Ceramat. Vamos a ver tubos de inmersión en los casos en los que tengamos que insertar la sonda SOPAD dentro de una tubería de unas dimensiones muy grandes. Vamos a ver qué tipo de convertidores tenemos para, en los casos en los que tengamos que poner el controlador con el ordenador a una distancia muy grande, en la que podemos llegar, pues en este caso, trabajando con fibra óptica, a poder separar el controlador del ordenador hasta 10 kilómetros. Vamos a ver qué tipo de conexiones o comunicaciones tenemos entre la sonda SOPAD y nuestro PLC y una unidad externa ATEX para poder poner la sonda SOPAD, que no sea para zona ATEX, en una zona clasificada. En cuanto al tipo de iluminación que necesitamos para poder determinar con precisión pues el tamaño de partículas que tenemos en nuestro proceso, como hemos comentado anteriormente, tenemos soluciones que trabajan por reflexión. Emitimos la luz y esta rebota contra las partículas que tenemos presentes en el proceso, con lo cual esta es la información que va a medir el sistema SOPAD. Tenemos transflexión, que podemos tener sonda de radón, en este caso por transflexión directa o por transflexión difusa, utilizando un espejo de teflón. Y vamos a tener sistemas por transmisión. En este caso, pues tendríamos desde la sonda MM2 o el adaptador Ulight que tenemos, que podemos conectar a cualquiera de las ondas que tenemos. En el caso de los reflectores tenemos dos tipos. Uno sería, tenemos un reflector en el que podemos variar la distancia que hay entre la punta de la sonda y el plano de reflexión. En este caso, lo que vamos a ir es ajustando la distancia dependiendo del tipo de muestra, la opacidad que tengamos de muestra, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos ir desde 0,1 hasta 10 milímetros de distancia. Y luego tenemos reflectores que trabajan de manera fija. Vamos a tener reflectores que desde la punta de la sonda hasta el plano de reflexión va a ser 2 milímetros o 0,2 milímetros, perdón, 0,5, 1 milímetro, 2, 4 y 8 milímetros. Y por otro lado tenemos lo que hemos comentado anteriormente, que sería el adaptador Ulight. En el caso de que trabajemos
pues en aplicaciones pues como pueden ser suspensiones, en las que puede haber opacidades muy altas, en los que podemos ir regulando la distancia entre la emisión y el receptor donde vamos a hacer las medidas. Tenemos un tubo de protección reemplazable. Este sería una opción que podemos conectar dentro de la sonda SOPAD, de manera que el cambio de tubo de protección va a ser muy sencillo. Vamos a tener que aflojar esta tuerca que tenemos aquí, soltar el tubo y colocar el tubo nuevo. Si no trabajamos con esta opción, bueno, el tiempo de cambio es algo mayor, aunque no es complicado. Vamos a pasar a continuación a hablar de los distintos conectores que tenemos para conectar la sonda SOPAD dentro del proceso. Uno de los conectores más habituales con los que trabajamos con SOPAD serían los conectores SPECTITE. Este tipo de conectores los podemos utilizar con sondas de 12 o 19 milímetros y se encuentran disponibles con distintas juntas, con distintos materiales, dependiendo de la agresividad que tenga la muestra dentro del proceso. Vamos a poder ajustar la sonda o la inserción de la sonda dentro del proceso. Se requiere una rosca hembra de 3/4 de pulgada NPT para poder enroscar este adaptador SPECTITE. La profundidad se puede ajustar de manera muy sencilla. Podemos trabajar con este tipo de conectores hasta 75 bares y, como hemos comentado anteriormente, tenemos distintos tipos de juntas dependiendo de las condiciones que tengamos de pH dentro del proceso. Vamos a tener conectores triclamp, que son conectores de este tipo, que irían también conectados a través de estas bridas y estas juntas dentro del proceso. También nos facilita mucho la inserción de la sonda SOPAD dentro de la tubería. La profundidad de penetración se puede cambiar fácilmente y trabajamos, como hemos dicho anteriormente, con este tipo de abrazaderas y este tipo de juntas. Y tenemos para los conectores triclamp la opción de conectar el adaptador U-Lite que hemos comentado anteriormente. Vamos a tener también conectores de proceso MFC, Variven. Este tipo de conectores solo se aplica para sondas de 12 milímetros, no podemos utilizarlo en el caso de las sondas de 19. El acceso a tubería, como vemos a continuación, es relativamente sencillo a través de estas bridas y juntas. Utilizamos tapa ciega y la profundidad de penetración se puede ajustar fácilmente, igual que en el caso anterior. Vamos a poder tener este tipo de dispositivos para hacer el lavado de la punta de la sonda, para evitar que las partículas que tenemos en muestra y que circulan en el proceso se puedan quedar adheridas en la punta de la sonda, con lo cual nos evite poder realizar las medidas. En este caso, lo que vamos a tener es la entrada del agente de limpieza, que saldrá por esta zona de manera tangencial a la punta de la sonda, y vamos a tener también la posibilidad de tener un medio de enfriamiento para evitar condensaciones en los casos que fuera necesario. Podemos trabajar para sondas de 12 y 19 milímetros y opcional son los conectores para medios de calefacción y refrigeración en los que trabajemos por encima de 130 grados o por debajo de menos 10 grados, como hemos comentado anteriormente, para evitar este tipo de condensaciones que nos puedan generar problemas a la hora de hacer las medidas. Vamos a poder trabajar en algunos casos con sondas retráctiles Ceramat. Como hemos comentado anteriormente, este tipo de dispositivos lo que nos van a hacer es facilitarnos la limpieza, de manera que vamos a poder retirar de manera automática la sonda fuera de lo que es la tubería. Este tipo de bridas retráctiles lo que van a tener es un sistema que, una vez que sacamos la sonda de manera automática, el proceso va a quedar cerrado completamente, de manera que no le va a afectar al proceso. El sistema va a poder hacer la limpieza de manera automática y proceder a la inserción de la sonda nuevamente. Tenemos distintos tubos de inserción, como hemos comentado también, en los casos en los que tengamos que insertar la sonda SOPAD dentro de unas tuberías de dimensiones elevadas, pues la sonda iría insertada dentro del tubo de inmersión y la sonda o el vástago iría ya en el propio proceso. De manera que vamos a poder determinar pues la distribución del tamaño de partículas en este tipo de tuberías de elevada dimensión.
Vamos a ver los convertidores de fibra óptica para poder trabajar en casos en los que el controlador, que es al que vamos a conectar la sonda con la que realizamos la medida, está a una distancia elevada con respecto a lo que sería el PC de control del sistema. En este caso, trabajando con fibra óptica, podemos llegar a distancias de hasta 10 kilómetros que no podríamos llegar con un cable Ethernet habitual. En este caso, también es importante tener en cuenta que la temperatura de funcionamiento cuando trabajamos con este tipo de convertidores no puede superar los 50 grados. El modo de comunicación entre la sonda SOPAD con cualquier PLC que tengamos en el proceso, el más habitual suele ser Modbus TCP/IP, aunque podemos trabajar también con protocolos de comunicación OPC-UA u otros protocolos. En ese caso habría que consultar, pero el protocolo habitual de comunicación es Modbus TCP/IP. Y ya por último, en cuanto a lo que son los accesorios con lo que pueden trabajar las distintas sondas SOPAD, pues hablaríamos de este cuadro que nos permite trabajar para una sonda que no esté adaptada para zona ATEX, poder trabajar para zona ATEX. En este caso lo que tenemos es una unidad operativa en una carcasa presurizada, de manera que cuando hay una sobrepresión constante de aire o gas, se va a quedar cerrada completamente para evitar que haya cualquier tipo de problema. Vamos a centrarnos ahora en 4 aplicaciones concretas de sonda SOPAD. Una sería con la sonda InView sobre cinta transportadora para determinación del tamaño de partículas de perlas cerámicas en un granulómetro. Vamos a ver una aplicación concreta de refinado del chocolate en cuanto a lo que es la molienda del cacao y cuál es pues el tamaño óptimo de este cacao para producir el chocolate. Vamos a ver 2 procesos en el sector farmacéutico de cristalización y molienda. Bueno, las aplicaciones con las que podemos trabajar con sondas SOPAD son muy variadas. Vamos a ver 4, pero podemos hablar de aplicaciones de mezclado y agitación, aplicaciones de granulación, fermentación, extrusión, molienda, secado, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de proceso en el que haya que controlar el tamaño de partículas dentro de un proceso lo podemos realizar con sondas SOPAD, siempre y cuando cumplamos con el rango de tamaño de partículas que cubre la sonda SOPAD. Hablando ya de la aplicación con la sonda InView sobre cinta transportadora, pues bueno, digamos que el problema principal en este caso de aplicaciones, que es de generación de perlas cerámicas por granulación, venía determinado por... depende mucho del operario, de la experiencia que tenga el operario, de la alimentación del polvo utilizado para obtener este tipo de polvos, este tipo de perlas cerámicas, del contenido aglutinante que necesitamos añadir dentro del proceso, de la velocidad de rotación y la inclinación de rotación, etcétera, etcétera, etcétera. Para evitar estos errores provocados por la experiencia que tenga el operario, pues se decidió insertar una sonda SOPAD dentro del proceso, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues lo que teníamos es esta imagen que recordaréis del comienzo de la presentación, en la que en todo momento vamos a tener constancia de en qué momento del proceso nos encontramos en este proceso cíclico, de manera que lo óptimo sería tener valores del 80% en valor o superiores, y en el propio momento o en el momento en el que tenemos estas condiciones vamos a poder retirar las muestras del proceso. Como hemos comentado anteriormente, en el caso de que trabajáramos de manera manual, si recogemos la muestra en este tiempo y analizamos cuando ha pasado un tiempo, pues seguramente el material que estamos sacando del proceso no tendrá las condiciones óptimas que se requieren, con lo cual, con la pérdida correspondiente económica a la hora de vender este tipo de perlas cerámicas. Vamos a hablar a continuación de una aplicación en cuanto a lo que sería el refinado del chocolate. Hay que tener en cuenta que el tamaño del cacao dentro de la fabricación del chocolate es muy importante. Se estima que el tamaño óptimo del cacao dentro de un chocolate, el óptimo sería 30 micras.
por encima de este tamaño, pues digamos que resulta áspero dentro de la boca. Entonces, es muy importante para los fabricantes de este tipo de aplicaciones de fabricación de chocolates el llegar a obtener este tamaño del cacao. Esta sería la aplicación y el planteamiento que teníamos. Bueno, en este caso es una empresa española que trabaja en la producción de chocolates. Tienen muchos lotes y mucha variedad en la producción de este tipo de chocolates, con lo cual es importante para ellos controlar y optimizar la molienda para cada una de las producciones que generan. Es esencial, como hemos comentado, cuál es el tamaño de las partículas que tenemos y no tener que hacerlo de manera manual, como hemos comentado anteriormente. En este caso, lo que se colocó es la sonda posterior a la molienda, de manera que íbamos a ir controlando la molienda. Por un lado, íbamos a tener una pantalla en la que el operador iba a poder visualizar cuál era el tamaño de manera continua que se iba produciendo una vez que pasaba por la molienda, y el director también tenía esta misma imagen. Con lo cual, en el momento que llegábamos a obtener el tamaño de partícula óptimo, el sistema ya nos daba el OK para poder decir que ya teníamos controlado, con el ahorro económico energético correspondiente, por no tener el proceso de molienda durante más tiempo del debido. En este caso vamos a ver una aplicación de cristalización y recristalización. Bueno, son aplicaciones muy concretas y muy habituales dentro del sector farmacéutico en la fabricación de APIs, en la que van a influir factores pues, como la temperatura, el perfil de temperatura, impurezas, el valor de pH, los cosolventes y antidisolventes utilizados dentro de estos procesos de cristalización. En este caso, pues lo que tenemos es que de manera automática, lo que veíamos que dentro del proceso, una vez que aumentábamos la temperatura dentro del proceso, lo que veíamos es que disminuía el tamaño, como es lógico, el tamaño de la cristalización dentro del proceso. Volvíamos a repetir este proceso, bajando la temperatura y volviéndola a subir, hasta que llegamos a obtener el tamaño óptimo de los cristales dentro del proceso. Este tipo de aplicaciones, si se realizan de manera manual, pues son muy costosas en tiempo y llevan, pues eso, demasiado tiempo de coger la muestra, llevarla al laboratorio, con el consiguiente pérdida de tiempo y pérdida económica dentro de lo que es el sector farmacéutico. Vamos a ver un proceso de homogenización y molienda en un proceso húmedo en suspensiones farmacéuticas. En este caso lo que teníamos es un reactor en el que se estaba produciendo este tipo de homogenizaciones, y vamos a tener el sistema de molienda, de manera que lo que estábamos haciendo o hacemos es controlar el tamaño de partículas dentro del reactor y posterior a la molienda de las partículas que salen del reactor, de forma de bypass. Entonces, en ese sentido, pues obteníamos resultados óptimos, igual que pasaba con la aplicación de chocolates, hasta obtener ese tamaño de partículas óptimo dentro de lo que sería el proceso. Bueno, aquí tenéis un listado de aplicaciones o de clientes típicos con los que estamos trabajando, desde el punto de vista del sector alimentación, sector farmacéutico, sector petroquímico, minería, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, daros las gracias por vuestro tiempo y quedamos a la espera de cualquier consulta que os pueda surgir a continuación. Gracias, Íñigo. Tenemos una pregunta de Iván que nos comenta. ¿Podrían usarse la sonda InView que has comentado antes para determinar el tamaño, color e impurezas, restos vegetales de semilla entre 0,5 y 1,5 miligramos? Bueno, tenemos aquí los datos que caen por una columna vertical. El fluido sería aire. Y una segunda pregunta, a la hora de determinar el tamaño, ¿el software es capaz de diferenciar semillas que estén pegadas? Nuestras semillas, nos comenta, suelen pegarse por los diferentes aceites que contienen. Y una tercera pregunta sería, si necesitáramos identificar algún parámetro diferente
al que nos habéis indicado, como por ejemplo determinar la rugosidad de la semilla, ¿sería posible adaptar el software para ello? Muchas gracias. Si quieres te repito desde la primera. Vamos a ir una a una. En procesos, si es caída por gravedad, se puede hacer, es posible. Tenemos dos tipos de soluciones, bueno, tenemos tres tipos de soluciones de tamaño de partículas en línea. Una sería la sonda SOPAD, que era hoy el motivo del webinar. SOPAD adquirió otra marca de tamaño de partículas que se llama Parsun. Normalmente en procesos secos, Parsun tiene unas características y unas ventajas para este tipo de procesos que también con la sonda SOPAD podemos trabajar en procesos secos. El tamaño de partículas creo que era de 0,5. Entre 0,5 y 1,5. Pero ¿hablamos de tamaño de partículas o concentración? Es que no me ha quedado muy claro. ¿Hablaba de micras? Sí. Si hablamos de ese tamaño de partículas, con sonda SOPAD y con Parsun estaríamos fuera de rango. Estaremos ya en el límite inferior de la sonda MM2 de la que hemos estado hablando. Sería complicado adaptarlo al proceso. Si fuera en concentración, habría que ver... Nos comenta que son en milímetros cuadrados de área. Metros en área. Habría que ver la aplicación concreta. En tema de muestras por gravedad, ya te digo, normalmente nos podemos enviar un vídeo de una aplicación específica muy parecida de un vídeo que realizó Parsun en caída por gravedad para distintos tamaños de partículas y demás. Y hacer alguna prueba con las sondas SOPAD que tenemos en nuestra laboratorio de aplicaciones. Lo difícil en cuanto a caída por gravedad es poder replicar la aplicación en nuestro laboratorio. Es más complejo que si fuera una aplicación en húmedo, en la que nosotros podemos poner pues, la muestra en un vaso, poner una agitación y hacer las medidas correspondientes. Segunda pregunta. Comentaba que el fluido sería aire y... Se pueden hacer en aire. Lo que hay que tener en cuenta es qué condiciones tenemos en el proceso. En base a esas condiciones hay que determinar si nos vamos a una aplicación con sondas SOPAD o una aplicación con sondas Parsun. La segunda pregunta que nos comenta Iván es, a la hora de determinar el tamaño, ¿el software es capaz de diferenciar semillas que estén pegadas? Nos comenta que sus semillas suelen pegarse por los diferentes aceites que contienen. En cuanto al tamaño, no. El tamaño de la partícula va a ser la partícula con lo que esté adherido. Lo que sí podríamos ver es, podríamos diferenciar por colores. En ese caso, sí se podría hacer una diferenciación. Si tienen distinto color, podríamos verlo con sonda SOPAD y en base a esa diferenciación en el color, poder determinar cuál es el tamaño de partícula y cuál es el tamaño de la parte que se ha quedado adherida a la partícula. Pero con lo que es el tamaño de partícula, lo que el sistema va a generar es una imagen de la partícula completa. O sea, partícula o partícula más lo que se pueda adherir a ella. Perfecto. Y nos hace una tercera pregunta sobre si necesitasen identificar algún otro parámetro diferente al que has indicado. Nos comenta como, por ejemplo, la rugosidad de la semilla, que si sería posible adaptar el software para ello. El software tiene distintas soluciones para determinar el tema de rugosidad. Sinceramente, no estoy seguro. Puedo lanzar la consulta. En base al tamaño de partículas determinado a través del diámetro de Ferret, podemos determinar. Si fuera algo habitual, se podría implementar a futuro. Eso no habría problema. Hay desarrolladores dentro de SOPAD que hacen este tipo de trabajo en base a las necesidades que tenéis en vuestro proceso. Y si esta rugosidad no fuera un parámetro que estuviera incluido dentro del software, se podría determinar a futuro. Perfecto. Pues, Íñigo, de momento no hay ninguna otra pregunta. No sé si el resto de asistentes tienen alguna otra duda que le puedan formular a Íñigo. De todas formas, también ahora en estos días o mañana o el lunes, cuando ya os hagamos llegar la presentación, están los datos de contacto que estáis viendo aquí, que si tenéis cualquier otra duda adicional acerca de las sondas o del software, Íñigo os la podrá contestar en breve. No sé si tienen alguna otra consulta para Íñigo.
Bueno, de cualquier manera, daros las gracias de nuevo y si no surgen ahora y surgen cualquier otro día, vais a tener nuestros datos de contacto, nos llamáis, nos enviáis un email y encantados de resolver las dudas. Pues de momento, si no hay ninguna otra consulta más, os reiteramos, os damos las gracias por la presencia en el webinar. Os mantendremos informados de futuros webinars que haremos en un futuro o también si se hace cualquier workshop presencial en nuestras oficinas, os invitaremos a los eventos, si queréis. Pues muchas gracias a todos. Gracias.